contar con la gracia de Cristo. Escuchen esto. Escrito está: la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Amén. Por Jesucristo fue hecha la gracia y la verdad. Y naturalmente Él dijo: yo soy el camino camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él vino a confirmar, a cumplir, a vivir lo que el Padre había ordenado y que el pueblo no tenía la habilidad de conservarse libres de toda atracción que el enemigo pone. Pero Cristo fue vencedor. Por eso Él dijo: estas cosas les escribo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Cristo venció. Entonces tenemos a un líder que nunca perdió una batalla. Invicto. ¿Verdad que Cristo fue invicto? Amén. Por eso su sangre es poderosa, más que de los cabritos y de los corderitos que ofrecían. Más de todo eso, porque todos los que ofrecían esos animalitos tenían primero que ofrecer uno por ellos. Pero Cristo, en su actitud, en su vida correcta y limpia, no necesitó ofrecer algo por sí mismo. Más bien, Él se ofreció a sí mismo. Una vez lo amenazaron diciendo: que no tienes temor, que te quieren todos matar. Y Él dijo: ninguno puede hacerme daño, porque nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Jesús expuso su vida voluntariamente, obedeciendo al todopoderoso y soberano Padre Celestial. Así que en esta ocasión hablemos en torno del tema restauración de todas las cosas. Amén. La redención en cada dimensión de la experiencia humana es fundamental en el Evangelio. Está entretejida en toda la Escritura y debe hallarse en el pórtico de nuestro ministerio de la verdad. Aleluya. Amén. El cubrir a los nuestros y nosotros mismos con la sangre del Cordero es un recordatorio de la Pascua, donde en obediencia se ponía sangre de corderos en los dinteles de las puertas. San Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Allá tenían un corderito cada familia, pero la Pascua de los cristianos es Cristo. Y eso lo dijo en 1 Corintios 5, 7, escuchen bien. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gloria a Dios. ¿Sí? Quitar toda mezcla, todo lo que tenga que ver con
algo que altere. La levadura altera. Por eso se compra una sema bonita, así, gran, infladita, y se la apachurra, se hace chiquita. Porque tiene levadura. Lo que le infló y le hizo ver bien es lo leudo. Pero en Cristo no hay nada que simule ser. Más bien en Cristo las cosas son tal cual son. Amén. Miren nomás. La primera Pascua para Israel fue poner sangre en sus puertas. Y fue tan eficaz en 3 formas. Fíjate bien. 1, no murieron sus primogénitos. 2, se prepararon para salir de la esclavitud. 3, disfrutaron de soberanía y libertad en Dios. La obediencia a una orden, pero aquello era solamente sombra y figura. Y como dicen, y si la víspera es buena, pues estará mucho mejor el día. Y nosotros, en el Antiguo Testamento era la víspera, pero nosotros ya vivimos en el día. Amén. En que vino el poderoso y genuino. El que, si a ellos sangre en el dintel de las puertas de un animalito, por supuesto tenía que ser de 1 año y sin defecto. Y que fuera ajeno a ellos. Así que un inocente pagaba por otro culpable. Y en ese caso, Dios cargó en los animalitos porque nos quiso a los humanos más que a nadie. ¿Se gozan en eso? Para quitar la culpa, ofrecían animalitos. En Cristo disfrutamos de esas promesas y otras mucho mejores. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que somos libres de enfermedad? ¿Verdad que somos libres de la plaga de muerte? ¿Verdad que todo esto nos prepara para un éxodo un día? Dejar este mundo y ser arrebatados para irnos con Cristo. Todo eso es para nosotros. Pero ya cuando el hombre acepta a Cristo, se libra de un demonio que lo piloteaba antes. Por eso dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares vacíos y no hallando dónde meterse, intenta ver si entra de donde salió. Y cuando dice llega, la casa está barrida, limpia y adornada, porque resulta que viniendo a Cristo nos quita todo, nos limpia de todo. Amén. Y hasta la persona se pone, ya se arregla, ya se pone bien. Gloria a Dios. Con razón San Pablo dijo que si alguno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. ¿Y cómo es que pasan las cosas viejas? Aceptando a Cristo. Las cosas viejas pasarán y todo es hecho nuevo. Así que la profecía del Nuevo Testamento sobre la restauración se halla en el capítulo 3 de los Hechos. Ahí el apóstol Pedro, escuchen lo que dijo. Hechos capítulo 3 versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¡Qué maravilloso! El apóstol San Pedro está declarándoles todavía
Había memorias muy frescas del espectáculo más ingrato que podía haber por esos tiempos. Sacan afuera de Jerusalén a un monte llamado la Calavera, y ahí cuelgan a 3. Gloria al Señor. Pero siempre acostumbraban a hacer eso, sacar 3. Y resulta que el que estaba destinado con los 3 era uno llamado Barrabás. Ese era de la misma calaña que los otros. Sin embargo, cuando el gobernador llamado Poncio les pregunta: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Pensando que iban a elegir que soltaran a Jesús, la turba cruel gritó: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Todavía ahí salvó el Señor a 2 de esos, que les tocaba juntos pagar sus deudas civiles. Uno, porque Cristo ocupó su lugar y soltaron al perverso. Y otro, porque le aceptó en la cruz diciendo, y cuando uno se burlaba, el otro decía: cálmate, tú y yo sí la merecemos, pero este que está aquí en medio, no, ese es bien bueno, él no debería estar ahí. Y luego volteó hacia él y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, al ver que le acepta, no tardó mucho. Pronto le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvó 2 de los 3 perversos. De uno de ellos ocupó su lugar en el martirio, y al otro, estando ahí y aceptándole, le da lugar. ¿Dónde van todas las almas de los que mueren en Cristo? Antes iban al seno de Abraham, pero cuando Cristo murió, su espíritu lo entregó al Padre, su cuerpo quedó en la tumba, y él como alma fue a donde iban las almas de los justos, de los patriarcas y los profetas, que era el seno de Abraham. Y llegando ahí, llevó cautiva la cautividad, los trasladó al paraíso, porque para allá mandó el que ya estaba allí a un lado de la cruz. ¡Qué maravilloso líder tenemos! Es como para disfrutarlo, es como para no andarnos avergonzando de las cosas de Dios, es como para sentirnos honrados de tener un líder de ese calibre. Amén. Los únicos que tenemos un líder que no ha sido vencido ni por la muerte siquiera, se llama Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Dije que los únicos que tenemos un líder, aleluya, que todo ha vencido aún hasta la muerte, se llama el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el León de la tribu de Judá. Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, con razón, Pedro hace un llamado urgente a retornar a los israelitas para ser limpios de pecado, cuando el Espíritu Santo descendió y ahí sucedieron cosas muy
extraordinarias, se le llama fenómeno, es algo que aparece y es lenguas como de fuego que llenaron a los primitivos cristianos. Amén. El día de Pentecostés. Les digo una cosa entre estas: la Pascua y Pentecostés tienen mucho entre sí. Cierran un espacio maravilloso. Por ejemplo, la Pascua judía comenzó la primera Pascua a la noche, que ofrecieron un cordero y que pusieran sangre para que no hubiera mortandad en sus hijos primogénitos, o en todo primogénito, aunque fuese abuelo. Si era primogénito, le tocaba. Así que en una familia podían morir varios siendo primogénitos. Y dijo: hasta en las bestias va a suceder esto. Pero pongan sangre del corderito que maten, y cuando envíe mi ángel, respetará donde haya sangre. ¿Y sabe cuántos de esa noche que salieron? Fue un 15 de abril, la noche del 14 de abril. Gloria a Dios, amén. Salen victoriosos, disfrutando a sus primogénitos. Ninguno falleció. Es más, hasta gente que no era creyente en el Todopoderoso dijeron: oye, ahí está orden. Pero recuérdense que ese Moisés que traen los hebreos, que le sirven al Dios invisible, siempre les ha hecho milagros cuando hay plagas. Faraón ha ido con él a que quite la plaga y él ora y se quita. Y ahora traen esta onda que sangre de un cordero. Vamos haciéndolo, siendo incrédulos, siendo no judíos, no de la raza. Pero por acatar esa orden también se salvaron sus primogénitos. Hasta el punto dice que cuando salió Israel de Egipto esa madrugada, también aquellos salieron porque sus primogénitos los tenían con ellos. Y dijeron: pues vámonos con ellos. No pocos, dice, muchísimos egipcios que acataron la orden. Hermanos, Dios no quiere sacrificios, pero sí quiere obediencia. Y si Él dio una orden y hay gente que obedece aquella orden, no porque sea muy acá, creyéndose mucho, hablando espiritualmente, pero que acata, como diciendo, como aquel que dijo: Señor, no, pues creo, pero no muy bien, pero aliviana mi incredulidad. Y el Señor lo alivianó, liberándole a su hijo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, de la noche que salen a la noche que están en Sinaí, son 50 días. Aquello fue Pentecostés hebreo, Pascua hebrea, culminando en Pentecostés. ¿Por qué? Porque fue cuando Dios le ordena a Moisés que suba al cerro de Sinaí. Y como el monte temblaba y humeaba y salía fuego, Dios quería hablar con todos, pero tuvieron miedo y dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Tú mejor habla con él y nos avisas qué quiere, papito Dios. Pero el Señor quiere manifestarse a todos. ¿Te gozas por eso? De que el Señor quiere manifestarse a todos nosotros siempre. Amén. Pues resulta que el cerro temblaba y el fuego cayó. 50 días. Pentecostés significa 50. 5. Es penta. Yo creo que por eso le llaman Pentágono a la Unión Americana, por el sistema que tienen en su gabinete. Además tienen 50 estados el país.
Bendigan al Señor. 50 días de experiencias con el Señor. ¿Cómo? Imagínense. Se salvan sus primogénitos. Se abre el mar rojo. Cruzan en seco. Y tantas experiencias que el día número 50 de la fecha de salida descendió el sacudimiento espiritual en el cerro de Sinaí, el monte Sinaí, y temblaba aquello. Gloria a Dios. Pues es lo mismo. Pentecostés de la iglesia, Pentecostés cristiano, es lo mismo, en una réplica, pero con mejor excelencia. ¿Cómo? El día que el Señor resucita, anduvo 40 días con ellos, resucitado. Gloria a Dios. Y los manda a orar que no se atrevan a ir a predicar sin ser ungidos y llenos del Espíritu Santo, porque Pentecostés había de descender. Y tardaron 10 días, 40 que anduvo con ellos, es llevado en una nube, desciende el Espíritu Santo, el día número 10 de que los manda a estar en el aposento alto. ¿Y saben qué sucede? Cae fuego sobre la cabeza de todos los que estaban congregados. Ese es Pentecostés, 50 días de experiencias con el resucitado. Gloria a Dios. Maravilloso. Así que el apóstol Pedro les dice: ustedes tenían al poderoso con ustedes, pero lo desecharon. Y fue cuando les dice: es urgente retornarse a Dios para ser limpios de pecado. Añade, este retorno allanará el camino a un periodo de refrescante avivamiento como resultado de la presencia del Señor en medio de su pueblo, de ustedes, hablando con los israelitas, como diciéndoles: al que desecharon, recíbanlo. Gloria a Dios. Luego añade: porque Cristo fue y se sentó a la diestra del Padre, y es necesario que allá sea retenido, se retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Miren lo que dice el capítulo 3 de los Hechos. Escuchen. Capítulo 3, versículo 21. Quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Gloria a Dios. Seguro que sí. Y los que tenemos, creemos en el Espíritu Santo, tenemos testimonio, sentimos que esas cosas se están cumpliendo. ¿Qué dicen? ¿Verdad que vemos que todas las cosas indican que el día está cercano? Gloria a Dios. Amén. Para que esta restauración tenga lugar, Dios ha comenzado a dejar que su poder y pureza fluyan por medio de la iglesia del Señor en estos tiempos. Amén. Así que siempre tiene que haber remoción de una cosa para que venga la genuina. Escuchen estas notas que tenemos Hebreos ahí. Capítulo 12, Escuchen. versículo 27 al 28. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas,
para que queden las inconmovibles. Ajá. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante la gracia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Verdad que el Señor es digno de toda reverencia? ¿Verdad que el Señor es digno de ser temido? Es más, Cristo Jesús nuestro Señor dijo: no le teman a nadie ni a nada. Al único que le deben temer es al que salva o condena, a Dios. Amén. Porque la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Y la verdadera inteligencia es que uno se aparte del mal. Apartándonos del mal, somos seres inteligentes. Eso está en Job 28:28. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, qué maravilloso. Número 2, definición bíblica de la restauración. Por ejemplo, voy a mencionar un detallito aquí muy bueno que tengo antes de una cita que les vamos a dar. De acuerdo con el diccionario, restaurar significa restablecer a la condición original de algo. De acuerdo con el diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo. Sin embargo, cuando algo es restaurado en las Escrituras, siempre crece, se multiplica o mejora. O sea que restaurar el volver a su estado original, más mejorado todavía. Más que eso. Hermanos, ¿sabes por qué nuestra vida ¿verdad que nos sentimos así tranquilos? ¿Verdad que nos sentimos con mucha confianza sabiendo que Papito Dios no falla? Amén. Sí, nos sentimos tranquilos. Gloria a Dios. Realmente, entonces, mira lo que dice Joel, capítulo 2. Escuchen esto. Joel, capítulo 2, versículos 21 al 26. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aleluya. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el remontón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Escuchen esto. Joel habla de restauración. Esta tierra va a ser restaurada hasta un punto en que va a haber una paz tan perfecta. Cuando viene el Señor de regreso otra vez, va a poner en orden, va a acabar con toda corrupción. Amén. Es más, a la trilogía satánica, que son el falso profeta, el anticristo, que es la bestia, y el dragón. Cuando viene, ellos están en esos 7 tiempos
escritos por el profeta Daniel de las 70 semanas, y que 69 se han cumplido en los distintos tiempos, y que queda una, esa significa 7 años, en que Satán tendrá control a nivel mundial, como un dictador perverso y malísimo. Bueno, el Señor está diciendo que va a restaurar hasta el punto que su pueblo no tendrá quien le haga daño, pues a los dos los va a meter. Intentan una guerra cuando viene el quinto jinete del Apocalipsis en su caballo blanco, y con él millares de ángeles, y la iglesia redimida como ángeles en caballos blancos. Alabado sea el Señor. Amén. Intenta Satán con esa trilogía satánica, como van a tener el control de las armas de guerra. Van a enfocar sus cañones o granadas o oyes de eso que tumban, misiles que tumban cualquier cosa que viene. Va a intentar atacar al que viene, pero todo eso se redite como goma, como cera. Amén. Y a los primeros que lanza son esos dos al lago de fuego, y al tercero, a Satán, lo atará en el abismo por 1000 años. Entonces, cuando comienza ese tiempo, es el completo de la restauración. Sin embargo, aquello no va a acontecer sin que suceda esto. Escuchen esto. En la restauración, por ejemplo, bajo la ley de Moisés, si alguno robaba un buey o una oveja, no era suficiente que restaurara el animal que había robado. Tenía que pagar por él equivalente de 5 bueyes o 4 ovejas por una que se robó. Miren lo que dice Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 22 versículo 1. 22, 21, sí. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Escucharon eso? Tenía que suceder algo así tan duro, tan difícil. Pues qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces, cuando Dios restauró a Job tras las pruebas terribles a que fue sometido, le dio doble de lo que había perdido y lo bendijo más abundantemente que sus últimos días. O sea que en sus últimos días lo bendijo más abundante. El inicio de la vida de Job, vea lo que dice Job 42:10. Job capítulo 42 versículo 10 al 12. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Al doble. Restaurar significa que recuperes las pérdidas que en la vida sucedan. Pero no nomás eso, sino el doble de lo que has perdido. Cuando se trabaja y se honra al Señor, mira todo lo que el enemigo te quitó.
el Señor va a hacer que te lo devuelva. Amén. Amén. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo para seguirle, recibiría 100 veces tanto en esta tierra. Con esto terminamos. Alabado sea el Señor. Escucha lo que dijo en San Marcos capítulo 10, texto 29 y 30. Escuche. San Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en estos tiempos, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, Dios paga mejor que el mejor patrón que exista. Hay buenos patrones, pero el mejor patrón es Dios. Amén. Dios multiplica cuando restaura. Y así, al restaurar hoy en día, Dios no solamente devuelve a la iglesia la gloria que alcanzó en los tiempos primitivos, quiere hacer a su iglesia más poderosa, majestuosa, gloriosa, que nada de lo que en el mundo hay se haya visto jamás. ¿Verdad que en el Cantar de los Cantares el Señor le llama a su iglesia amada mía, hermosa mía? Y cuando en el Proverbios 30 dice: mujer valiosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las joyas preciosas. Bendigan al Señor. Hay joyas muy valiosas, hay metales, cosas valiosísimas. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Se refiere a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Pónganse de pie, nos vamos a casa. Gloria a Dios. Bendito seas. Padre, gracias. Gracias porque todo esto está a nuestro alcance. Tú restaurarás, por eso dices: tierra, no temas, alégrate, porque el Señor hará grandes cosas. Va a venir el tiempo de restauración. Va a venir el tiempo en que se echará de ver entre el que sirve a Dios y el que no. Queremos, Señor, con toda gratitud permanecer siempre bajo tu bendito abrigo, porque escrito está que el que habita al abrigo tuyo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos ponemos bajo esa bendita cobertura y este día nos hemos cubierto con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Padre, que comencemos un mes victorioso, un año con éxito, porque escrito está que luz está sembrada para los justos y alegría para los rectos de corazón. Nos ponemos en tus manos, sintiéndonos muy privilegiados, porque nos salvaste a través de tu amado Hijo Jesús. Ahora nos encomendamos en tus manos para tener, comenzando un mes con bendiciones abundantes, tu protección y dirección, para seguir tus caminos siempre. Digan amén.